Dios les bendiga a todos en esta noche. Damos una bienvenida a cada uno de ustedes que están presentes y a las personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook en diferentes lugares de nuestro continente. Y esta noche tendremos una nueva serie de mensajes que hemos titulado El Nuevo Nacimiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Ahí daremos lectura a la palabra de Dios en esta noche. Veamos lo que dice la palabra del Señor, versículo 3 del capítulo 3. Dice la palabra de Dios, leamos todos juntos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a leerlo una vez más. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre, te rogamos que bendigas tu palabra en esta noche, la santifique en nuestros corazones y permitas que cada uno de nuestros oyentes, tanto el que ya es cristiano como los que todavía no te conocen, puedan, Señor, entender la importancia del nuevo nacimiento en este día. En Cristo te lo suplicamos. Amén. La Biblia en este versículo nos habla de nacer de nuevo. Para poder nacer de nuevo, la Biblia nos da a entender, nos indica que primeramente tuvimos que haber nacido desde el punto de vista físico. Toda persona que ha nacido físicamente podría ser un candidato para nacer de nuevo. ¿Por qué digo un candidato? Porque no todas las personas nacerán de nuevo. No todas las personas han nacido de nuevo. Porque nunca consideraron el Evangelio de Jesucristo como su medio de salvación. Por lo tanto, nunca nacieron de nuevo. Y otros aún resisten el nuevo nacimiento. Aquí encontramos en la palabra del Señor que el Señor Jesucristo está reunido con un líder religioso. En el verso 1 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era un maestro de la ley, era un judío, era una persona conocida entre los judíos. Y Jesús le dice a Nicodemo, cuando él viene a ver a Jesús, en el verso número 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando llega Jesús, Nicodemo reconoce que Jesús es un maestro y por causa de su enseñanza reconoce que él vino de Dios, porque él no podía hacer las señales que estaba haciendo Jesús a no ser que viniera de Dios. Jesús, dirigiéndose a este religioso llamado Nicodemo, no anda alrededor de la situación y va directamente a decirle estas palabras. Respondiendo Jesús le dijo en el verso 3: de cierto te digo, Nicodemo, líder religioso, maestro de la ley, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Enseñar algo contrario a lo que está en la palabra del Señor es pervertir el Evangelio de Jesucristo. Es un evangelio falso. Y un evangelio falso inevitablemente conducirá a una persona a la condenación eterna. O es el mensaje del evangelio para la salvación, o es condenación.
No hay términos medios. No podemos usar nuestra lógica religiosa, filosófica, ideológica. No podemos usarla para tratar de interpretar la palabra de Dios de una manera que no está escrita. En el verso 4, Nicodemo no entiende las palabras de Jesús y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces vemos que la religión no nos ayuda en lo más mínimo para poder entender la palabra de Dios. No es posible. Tenemos que trascender las tradiciones, las enseñanzas de los hombres, las imposiciones religiosas, para que a través del poder del Espíritu Santo, que es el que nos da el entendimiento, podamos entender la palabra de Dios. Entonces Nicodemo, con toda y su religión, no puede entender las palabras de Jesús. En el verso número 5 le dice Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. De acuerdo a la Biblia, al mensaje bíblico cristocéntrico del Nuevo Testamento, aparte de Jesucristo, no existe ninguna alternativa para entrar al cielo aparte del nuevo nacimiento. Esta es la enseñanza apostólica, esta es la enseñanza bíblica, este es el Evangelio de Jesucristo. Cualquier cosa que no se conforme a la revelación de la palabra de Dios es inevitablemente una perversión del Evangelio de Jesucristo, que inevitablemente tiene que producir condenación en una persona. La pregunta es: ¿cuál fue el propósito por el cual Jesús vino a este mundo? Jesús no vino a pasear la tierra. Jesús no vino de vacaciones. Jesús no vino a conocer personas para hacer amistades. Jesús tampoco vino al mundo para formar seres humanos morales, nada más. Vino Jesús para salvar al hombre del poder del pecado y de la condenación eterna. Tenía una misión clave, clara, definida. Vayamos en nuestras Biblias a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Sí, el Evangelio de Cristo tiene que ver con algo más que política, algo más que economía. El Evangelio de Cristo tiene que ver con algo de carácter espiritual, tiene que ver con la eternidad del hombre, tiene que ver con su salvación. Y a esto vino Cristo. Cristo no vino para que lo celebraran en Navidad con luces, con regalos, con cohetes. Jesús no vino para eso. Esa es una invención del mundo. Jesús no vino para que lo adornaran con Santo Claus, con renos. No, para eso no vino Jesucristo. Esta es una invención del mundo. No tiene que ver nada con Cristo. Miren la Biblia lo que dice. 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Entendieron eso? Una sola vez, dice la Escritura. ¿Y sabe quién lo dice? Lo dice el apóstol Pedro, el primer papa, entre comillas. Dice que Cristo vino para padecer una sola vez por los pecados. Aquí tenemos la explicación bíblica. Si Pedro estuviera vivo y Pedro condenara al sistema católico romano por repetir el sacrificio de Cristo sin sangre, a Pedro lo hubieran colgado varios millones de veces a través de 1600 años. Si Jesús viniera en persona y volviera a predicar este mensaje, también lo crucificarían 20,000 veces. ¿Se da cuenta?
Esa devoción malévola que la religión tiene acerca de Jesucristo es falsa. Porque si la religión verdaderamente proclamara a Jesucristo, tendría que proclamar el Evangelio como el apóstol Pedro lo hizo. Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. No dice que a María. Pedro dice que no es para llevarnos a María, es para llevarnos a Dios. Jesucristo es Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cualquier evangelio que lleva a la persona afuera de Cristo, a cualquier otra persona que no sea Cristo, es una perversión del evangelio de Cristo. Y si usted cree tal cosa, usted se lo lamentará por el resto de la eternidad, por haber creído a las palabras y enseñanzas de los hombres en lugar de la enseñanza de la palabra de Dios y el mensaje apostólico. Estos papas que dicen que son representantes de Cristo en la tierra y que son sucesores de Pedro, es una mentira. Pedro está diciendo que Cristo murió una sola vez por nuestros pecados. Este es el mensaje apostólico reafirmado por el apóstol San Pablo. Veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos del 3 al 4. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y versículo 4. Miren lo que nos dice el apóstol San Pablo, el más grande de todos los apóstoles. El apóstol que sí estuvo en Roma. El apóstol que escribió el libro de los Romanos en Roma. El apóstol que estuvo preso en Roma. El apóstol que le predicó a reyes y a capitanes, a los gentiles. Pablo sí estuvo en Roma. Pedro no estuvo en Roma, nunca. Porque él era el apóstol de los judíos, no de los gentiles. Pero Pablo fue el apóstol de los gentiles y por eso estaba en Roma. Ve lo que dice el apóstol Pablo. Porque primeramente, leamos todos juntos por favor, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí está el Evangelio en una cápsula. Prosigamos. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿En qué tiempo se encuentra el verbo morir? En pasado. Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados, tiempo pasado. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. ¿Y luego qué pasó? Y fue sepultado, tiempo pasado. Y luego dice, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo está en tiempo pasado. Murió, fue sepultado, resucitó. No puede volver a morir, no puede ser sepultado otra vez, no puede volver a resucitar. Porque ahora Cristo se encuentra a la derecha del Padre en el cielo, Romanos 8:34, intercediendo por los creyentes en Cristo Jesús. Él intercedió por todo el mundo cuando estaba en la tierra. Oró por todos los que habían de creer el Evangelio hasta nuestros días y hasta el final del tiempo de la predicación del Evangelio. Pero ahora Él está intercediendo solamente por los creyentes en Cristo Jesús, no por nadie más. Él es abogado, mediador, solamente por los creyentes, no por los que no son creyentes en la palabra de Cristo. Menos María, amado. Le voy a decir desde el punto de vista legal por qué es una imposibilidad que María esté sentada a la diestra de Dios Padre. Primeramente, ella es un ser humano nacida bajo pecado, que reconoce que Jesucristo es su Salvador. A la derecha del Padre no se puede sentar un ser humano, solamente se sienta el Hijo, que es Jesucristo, Dios mismo, por una razón sencilla. Nadie entiende el lenguaje con el que habla el Padre, solamente Jesucristo. Cuando vamos a una corte,
En la mayoría de los casos se necesita un abogado, porque el abogado habla los términos que entiende el juez. El abogado conoce las leyes que conoce el juez. El abogado tiene que ir a investigar las leyes para refrescar la mente del juez, para que pueda ventilar el caso de una forma correcta. Usted y yo no sabemos leyes, no nos podemos defender a nosotros mismos. Necesitamos un defensor, un abogado, un intercesor, y ese lo hace Jesucristo. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, y Jesús habla el lenguaje del Padre. Dios no escucha a nadie que no sea a través de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que nuestras oraciones deben de ser dirigidas al Padre. ¿En el nombre de quién dice la Biblia? Aún la Biblia católica dice en el nombre de Jesús. Por ningún lado dice en ningún otro nombre. Juan capítulo 14, el versículo 13 y 14, dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, será hecho. No en otro nombre. ¿Por qué engañamos al mundo? Dios aborrece los testigos falsos. Tenemos que enseñarle al mundo la verdad de la palabra de Dios. Ahora, si enseñando la verdad de la palabra del Señor, una persona rehúsa creer el Evangelio, es su decisión. Dios no lo va a forzar a creer en Él. Es más, cuando oramos, aún los cristianos, los nacidos de nuevo, los creyentes en Cristo, en su palabra, en el Evangelio de Cristo, aún cuando oramos, el Espíritu Santo tiene que intervenir en nuestra oración. Se lo voy a poner de esta manera. El Espíritu Santo toma nuestra oración y la vuelve a rediseñar en un formato que el Padre pueda recibir. Inclusive el Espíritu Santo, dice la Biblia, gime con gemidos indecibles por nosotros cuando estamos orando. Ni siquiera sabemos orar correctamente. El Espíritu Santo nos tiene que auxiliar en nuestras oraciones para que nuestra oración sea llegada al Padre, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 8, sea llegada de una manera correcta al Padre. Hay protocolos para dirigirnos al Padre. Cuando usted está en una corte, usted tiene que dirigirse con respeto al juez. Se tiene que dirigir a él como su señoría. Sí, su señoría, no su señoría. Cuando usted está delante del presidente de los Estados Unidos, usted tiene que decirle: sí, señor presidente, no, señor presidente. Usted no puede dirigirse a Dios como usted le dé la gana. Orar en un nombre que Dios no ha dicho en su palabra es no conocer los protocolos establecidos en la palabra del Señor. Orar en el nombre diferente que no sea en el nombre de Jesús, nuestra oración no sube al cielo. Hay protocolos. Todas las cosas tienen protocolos en la vida, tienen una manera de ser. Cuando vamos a un aeropuerto para viajar en un avión, hay un protocolo a seguir para poder subir en un avión y volar a 40,000 pies de altura de un país a otro. Hay que ser ciudadano del país donde está saliendo, o una persona que esté autorizado a viajar tiene que tener un pasaporte válido, visado con el país donde usted va a visitar. Tiene que ser una persona que se comporta correctamente dentro del avión mientras está volando, o será arrestado en el próximo aeropuerto. Tiene que respetar las leyes de ese país, sus costumbres, o será expulsado de esa nación. Todo tiene protocolos en la vida. Usted va al doctor, el doctor le dice: abra la boca, usted tiene que abrir la boca para que lo examine. Es parte del protocolo. Pues cuando nos dirigimos a Dios, hay un protocolo en la Biblia que debemos de seguir para que nuestra oración sea escuchada delante del Padre. La primera cosa que tenemos que hacer es que tenemos que conocer el Evangelio, oír el Evangelio, creerlo, recibirlo, nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, dice la Biblia, tenemos el derecho y la autoridad ahora de poder dirigirnos a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que digamos diferente a esa
Estamos completamente fuera del protocolo establecido de la palabra de Dios y nuestra oración no será escuchada. Entonces el apóstol Pablo dice que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Jesús no puede volver a morir en ninguna manera, en ninguna forma. El evento de la cruz, del Gólgota, no se puede repetir. Es un evento único en la historia. No se puede repetir. No importa la lógica de una repetición del sacrificio de Cristo. No importa la lógica. Es contraria a la palabra de Cristo. He visto imágenes donde Cristo está crucificado y el sacerdote levanta el pedazo de pan enfrente de Cristo y lo inserta en Cristo, porque él tiene la ilusión que ha convertido ese pedazo de pan en el cuerpo literal de Jesucristo. Esa es una abominación, amados. Es contraria a la palabra escrita de Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Queremos que las personas vayan al cielo, no al infierno. Para poder hacer posible lograr ese objetivo, necesitamos predicar el Evangelio como está escrito. Y necesitamos combatir todo aquello que no es la palabra de Cristo. Porque queremos que las personas vayan al cielo, no al infierno. Hebreos 9, 22, veamos lo que dice el texto. Leamos todos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre ya fue derramada hace 2000 años en la cruz. No puede ser derramada otra vez. Jesús no está disponible para ser sacrificado otra vez. Jesús no está disponible para que su sangre vuelva a ser derramada una segunda vez por nadie. Es más, nadie entregó a Jesús. Él se entregó solo. Dice que Él entrega su vida y Él la vuelve a tomar. Ninguna persona decide por Cristo. Él es autónomo, Él es Dios soberano. En el Antiguo Testamento, en el templo, el texto dice, y casi todo, porque no todas las cosas en el templo eran purificadas con sangre. Los utensilios del templo eran santificados con las cenizas de una becerra de color rojo, de 1 año, que era sacrificada, y con esa ceniza eran purificados todos los utensilios del templo. De los utensilios del templo, todo lo demás era purificado con la sangre de Jesucristo. Nosotros somos purificados con la sangre de Jesucristo. Nuestros corazones han sido lavados en la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Pero la sangre ya fue derramada y continúa siendo efectiva hasta este día. No necesitamos derramar más sangre. Nadie tiene el poder, nadie tiene la autoridad, nadie tiene el alcance de poder agarrar a Jesucristo, clavarlo y volver a sacrificarlo. Nadie. Jesús tiene 2000 años de estar sentado a la diestra de Dios el Padre. Veamos en primer lugar, la Biblia dice, el que en Él cree tiene vida eterna. No dice la Biblia, el que en ella crea tiene vida eterna. El que en Él, Jesús, el que cree en Jesús, tiene vida eterna. Este es el Evangelio apostólico. Veamos lo que nos dice otro de los apóstoles, aparte de Pedro y Pablo. Veamos lo que nos dice Juan, capítulo 3, verso 36. Juan 3:36. El mensaje bíblico separa la iglesia cristiana bíblica, cristocéntrica, neotestamentaria, de cualquier apariencia de cristianismo o cualquier perversión del Evangelio de Jesucristo.
Dice el texto bíblico, leamos por favor, el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? ¿Qué le parece? El que cree en el Hijo, no el que cree en María, el que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene vida eterna. ¿Qué dice el resto del texto? Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oiga bien esto. Toda persona que no ha confesado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, la ira de Dios está sobre esa persona en este momento. En Juan 3:18 dice que la persona que no cree en Cristo está condenada ahora mismo, condenada y la ira de Dios sobre él. Si le sorprende la muerte a esta persona que no ha recibido a Cristo, que no lo ha confesado como el Salvador de su vida, que no ha creído el Evangelio, que no ha invitado a Jesús a entrar en su corazón, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha invitado a Cristo con su boca y ha confesado que cree en Él verbalmente, la persona está en estado de condenación. Esta es la palabra de Dios, amado. No hay purgatorio, señores. Ese es un negocio de primera marca. Quítele usted el purgatorio al catolicismo romano y el sistema no sirve para nada. ¿Por qué? Porque las personas confían que tendrán una segunda oportunidad después de muertos. Aquí pueden hacer lo que les dé la gana, sus familiares se encargarán a sacarlos de ese lugar con dinero. La Biblia dice, el precio es más alto que el dinero, que el oro y la plata. No se puede comprar la salvación con nada material. Es un regalo de Dios. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La gloria es de Dios. Nuestra salvación glorifica a Cristo, porque Él pagó todo el precio. Se requería un precio más alto. La vida y la sangre de una persona inocente, pura, sin mancha. Y ese solamente Jesucristo es la única persona que califica para tal efecto. Nadie más. En todo el universo, solamente Jesucristo. Este es el mensaje apostólico. La razón fundamental por la que Cristo vino al mundo fue para morir por el pecador en la cruz. ¿Qué le parece? Jesús nunca pecó. Jesús es inocente, es santo, es puro, más sublime que los cielos. Ni siquiera los cielos, las estrellas, el sol, la luna, los planetas, ni siquiera ninguno de ellos son limpios delante de Dios. Jesús es más sublime que los cielos y la tierra. Él es totalmente superior. Por eso un día en el futuro los cielos y la tierra serán destruidos, porque no hay nada puro, solamente Dios. Y si no nos amparamos en Él, si no nos refugiamos en Él, estamos perdidos. Nuestra única esperanza se llama Jesucristo. Todo ser humano sin Cristo está en el camino al infierno, no al purgatorio, al infierno. El camino al infierno es ancho y la mayoría de las personas caminan en esta dirección. Sin embargo, pocas personas quieren transitar en el camino de la salvación. Veamos entre paréntesis el texto bíblico de Mateo 7. No está en pantalla, pero vamos a incluirlo aquí. Mateo capítulo 7. Veamos el versículo número 13 y verso 14. Este es el mensaje que debemos de compartir a otras personas. Este es el mensaje bíblico, cristocéntrico. Dice el verso número 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Qué le parece? Dice que la puerta de entrada al cielo es estrecha, es angosta, pero espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora mismo, millones de personas alrededor del mundo
en todos los países y todos los continentes, en todas las culturas, todos los grupos étnicos, todos los idiomas, en todas las circunstancias políticas, económicas, sociales y de cualquier índole, hay millones de personas que ahora mismo van en dirección al infierno. Algunos ya murieron en este día, otros morirán en el transcurso de esta noche, de los próximos días, de las próximas semanas, de los próximos meses, de los próximos años, sin nunca haber creído en Cristo como el Señor y Salvador de su vida. ¡Qué trágico! Haber ganado todo el mundo y haber perdido el alma. ¡Qué trágico! ¡Qué trágico! Ojalá que si alguno de ustedes que nos escuchan todavía no ha confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, esperamos en el Señor poderlo persuadir desde lo profundo de nuestro corazón a reconsiderar su caminar y a considerar el camino de la salvación que es Cristo Jesús a través de su Evangelio. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Dónde está la mayor cantidad de personas regularmente en el mundo? Aparte de este coronavirus, por los pasados 2000 años de predicación del Evangelio. En los estadios, un domingo en Brasil, en el estadio Maracaná de Brasil, 200,000 personas son atraídas por un pedazo de lona con aire adentro. Y las personas gritan alegres por un pedazo de lona con aire por dentro. Ese es el Dios, amado. ¿Es malo ver un partido? No. Pero si esto es lo único que hacemos en nuestra vida y nunca consideramos el Evangelio, nunca tuvimos una alegría por Cristo, por su palabra, porque alguien fue salvo, nos lo vamos a lamentar porque el balón no entrará a la eternidad. Tarde o temprano hay que reemplazarlo. En los centros comerciales, aparte de la pandemia que hemos tenido, los centros comerciales están repletos todo el tiempo. Los parques, las playas, están llenas de gente. ¿Por qué? Las personas no quieren saber nada de Cristo. En Estados Unidos, en el estado de Oregón, han quemado cantidades de Biblias. Hay grupos protestando en los Estados Unidos en este momento, diciendo cosas en contra de Cristo, públicamente y en voz alta. ¿Qué cree usted lo que le va a pasar a esta nación? Tenemos 3 incendios forestales en 3 estados y tenemos 2 huracanes, uno en Alabama que aterrizó esta mañana y el otro en el estado de Luisiana. Y los cambios climatológicos para los próximos meses del niño y la niña. ¿Cree que Dios nos va a bendecir? Cuando una persona protesta usando el nombre de Jesús y hablando en contra de Jesús, esa persona se ha declarado en contra de Dios y en contra del Evangelio. Si una persona aborta, se ha declarado en contra de Dios por el hecho de haber abortado. No es un asunto sencillo, porque el dador de la vida es Dios. Y al tomar la decisión de abortar a un bebé, la persona se ha declarado en contra de Dios. Porque ese niño fue creado a la imagen y la semejanza de Dios, y cuando la persona le quita la vida sin tener el derecho de hacerlo, se ha declarado en contra de Dios. Declararnos en contra de Dios es grave, amados. Dios es demasiado grande como para ponernos enfrente de Él. Nosotros somos una partícula microscópica en el universo. No tenemos ningún poder frente al poder de Dios. Veamos lo que dice el verso 21. Leamos todos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál cree usted que es la voluntad del Padre para cada ser humano? Que escuche el Evangelio, crea el Evangelio y alabe el nombre de Dios.
La Biblia dice que toda la tierra debe de alabar a Dios. Cada mañana, alrededor de las 5 de la mañana, hay un árbol afuera de mi ventana y hay pajaritos cantando todos los días a la misma hora el mismo canto, a las 5 de la mañana. ¿Para quién creen que están cantando? No para mí. Están cantando para Dios. Las ballenas, los monstruos marinos, todas las aves, las bestias del campo, todos están alabando a Dios bien temprano por la mañana. ¿Por qué? Porque la Biblia dice y demanda que todos debemos alabar el nombre del Señor. Entonces dice el texto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre es que conozcamos el Evangelio, que oigamos el Evangelio y creamos el Evangelio. Verso 22, leamos todos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué le parece? Hay muchos profetas en el día de hoy profetizando cualquier cantidad de cosas que Dios nunca les ha mandado a profetizar. ¿Y sabe por qué sabemos que son falsos? Porque este libro dice que no hay más revelación. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos 18 y 19, la Biblia cierra el ciclo de revelación con una advertencia para los que agreguen a la palabra de Dios o para los que quiten de la palabra del Señor. No más revelaciones, no importa. Yo no puedo verificar lo que estos profetas dicen, pero yo puedo verificar lo que los profetas de la Biblia han dicho, porque está escrito por más de 2000 años la palabra del Señor. Y siempre la Biblia dice lo mismo, porque este es un documento legal, está escrito en 2 testamentos. Entonces dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. Ahí en el Vaticano hay unos exorcistas profesionales que andan exorcitando gente por todos lados. Los sacerdotes jesuitas son expertos en exorcitar. Traen unos crucifijos especiales con amuletos por dentro de toda naturaleza y llegan a exorcitar las casas de personas católicas que están siendo abatidas por demonios. Y usan el nombre de Jesús para exorcitar. El exorcismo es un acto diabólico porque invoca a otros demonios para realizar tal efecto. En tu nombre hicimos milagros. Vírgenes que aparecen por todos lados del continente americano, en algún chorro de agua sucia, en una tortilla, en un bombillo, en un mercado, por todos lados aparece como cualquier cosa. Todo mundo la adora. Milagros falsos, amado. La María de la Biblia está en el cielo. Es nuestra hermana en Cristo. Está en el cielo como todos los cristianos están en el cielo. Como los apóstoles, los profetas, los patriarcas, una persona más que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. No tiene ninguna prominencia en el cielo. La única persona prominente en el cielo se llama Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día se dará cuenta que María nunca escuchó sus oraciones. Versículo 23. A los que digan: en Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, el Señor les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le parece? Profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros y todavía no eran salvos. ¿Por qué? Porque estaban usando lo que hicieron en el nombre de Jesús como base para su salvación. La base para nuestra salvación es la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, que el apóstol Pablo lo condensa en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Este es el centro de toda la Biblia.
Este es el centro del Evangelio. Para eso vino Jesucristo. Ahora, la razón fundamental entonces, dice la Biblia, Jesús muere por el pecador como un sustituto en la cruz. Todo ser humano sin Cristo en este momento, repetimos, está en camino al infierno. El camino al infierno es ancho, la mayoría de personas caminan en esta dirección y muy pocas personas quieren transitar en el camino de la salvación. Aunque nuestro Señor Jesucristo realizó muchas buenas obras como sanar enfermos, dar de comer a los pobres, su misión principal fue salvar al pecador. Antes de venir del cielo a la tierra, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que en el cielo ya había un cordero como inmolado, un cordero como que ya había sido crucificado antes que Cristo muriera en la cruz del Calvario. De ahí que cuando Él viene a la tierra, su misión fundamental es morir por el pecador. Hay personas morales, no religiosas, que hacen buenas obras, sin embargo, se dirigen a la condenación eterna, porque las buenas obras no salvan absolutamente a nadie. A pesar de todo esto, la vida cristiana no consiste en vivir una vida limpia y moral. No es malo vivir una vida limpia y moral, pero la vida cristiana no consiste en esto. El mensaje de la Biblia es un mensaje de redención e inmortalidad. Primeramente, tenemos que creer al Evangelio, y es a través del Evangelio de Cristo que ahora el cristiano puede producir buenas obras en su vida, obras que glorifiquen el nombre del Señor. Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos capítulo 119, versículo 105. ¿Cómo es que realmente somos limpios? Veamos lo que dice el texto, todos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entre más leemos la palabra del Señor, entre más meditamos la palabra de Dios, entre más conocemos la palabra de Dios, entre más la atesoramos en nuestro corazón, mayor transformación en nuestra vida. Nuestra manera de pensar será transformada, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y en nuestro camino. Vivimos en un mundo de tremenda oscuridad, en un mundo de tremenda violencia. La violencia en Estados Unidos continúa a la luz del día. 2 policías, no sé en qué parte de Estados Unidos, si fue en Los Ángeles, no sé si fueron asesinados por unos criminales que llegaron, dispararon y se fueron y no les pasó nada. ¿Qué les parece? A ese punto estamos llegando en esta nación. ¿Por qué? La razón es sencilla. El problema no es político, ni es económico, ni es social. El problema es espiritual. Hemos decidido abandonar el mensaje de la palabra de Dios. Hemos decidido como nación rechazar a Jesucristo. Y si rechazamos a Cristo como nación, probablemente en el futuro no habrá ciudad en este país que esté libre de violencia. Habrán días que tendremos que pensar 2 veces salir a la calle. Esta es la realidad en Nueva York, Chicago, Minneapolis, Wisconsin, California, Oregon, Seattle. Esta es la realidad en estas ciudades y Atlanta en algunas ocasiones. Yo solo me pregunto, ¿cuándo llegará esta violencia a la ciudad donde estamos en este momento? Esta ciudad que ahora está pacífica ahí afuera, que hemos podido transitar durante este día sin confrontar ningún peligro de esta naturaleza. Cuando esos días lleguen, déjeme decirle que será algo triste, porque ya no tendremos tranquilidad, ni siquiera de que nuestros hijos jueguen en la calle, menos que vayan a un parque. Estaremos tristes cuando los mandamos a la escuela. No podremos ir a ningún lugar de entretenimiento o de recreación, porque la violencia alcanzará niveles apocalípticos. Romanos capítulo 1, verso 16.
Por eso necesitamos compartir este mensaje urgentemente, pero con toda claridad, para hacernos recordar que no hay manera en que nuestra nación pueda ser transformada. No político, no reforma social podrá transformar a América, inclusive ni leyes. Porque ahí en California, el gobernador de California y el alcalde de Los Ángeles han violado la Constitución de los Estados Unidos al prohibir que la iglesia se reúna. Estamos empezando a pisotear el documento que ha hecho de esta nación una nación estable por 241 años. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué le parece? Algunas personas piensan que una persona por ser judía no necesita recibir a Cristo como Salvador personal. Nicodemo era judío y maestro de la ley. Y Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, ni puedes entrar a él. Tienes que nacer de nuevo o no entras. Cuando Jesús vino a la tierra, introdujo el Evangelio al pueblo de Israel, y en principio el pueblo de Israel rechazó el mensaje de Cristo, rechazó a Cristo mismo. El apóstol Pablo dice, siendo un judío, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es la dinamita de Dios, es la palabra griega que usa, dinamos, es la dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué usa la palabra dinamita? Porque cuando llega el Evangelio a nuestra vida, tiene que hacer pedacitos todo lo que nosotros creíamos antes. Todo lo que nosotros éramos antes. Tiene que ser despedazado, arrancado, destruido. Hagamos un paréntesis y vamos al libro de Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. La predicación del Evangelio es serio. No podemos amalgamar el Evangelio con la religión. Amalgamar significa mezclarla con aquellas cosas que no son el Evangelio de Cristo. Jeremías, cuando el Señor lo llama, le dice estas palabras. Jeremías capítulo 1, verso 4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías, como Moisés, trató de escaparse del llamamiento y dijo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Moisés dijo que era tartamudo. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Moisés trató de rebelarse al llamado de Dios, no pudo. Jeremías trató de rebelarse al llamado de Dios. Dice que sintió un fuego que carcomía sus huesos y no pudo resistir el llamado de Dios. Pablo dice, ay de mí si no predicar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad predicar el Evangelio. Ay de mí, nos puede costar la vida si no predicamos el Evangelio. Y mire lo que le dice en el verso 10. La predicación del Evangelio es una predicación radical. No se puede amalgamar con la religión. No se puede. Mire lo que le dice. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Número 1, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Antes que una persona pueda venir al conocimiento del Evangelio, primeramente hay que destruir, arrancar, arruinar y derribar toda su vida religiosa, para luego edificar y plantar. O, si nosotros sembramos sobre lo que está puesto, no va a producir absolutamente nada. Tenemos que remover todo lo que está allí para plantar el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo no crece en el corazón donde hay una mezcla de otras ideas y cosas totalmente diferentes. Entonces Pablo dice
No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, incluyendo el judío, el griego. La palabra griego significa los del mundo, los paganos. Esas son las personas griegas, los paganos. Los griegos eran súper paganos. Toda la gente pagana en el mundo, igual que los judíos. Todos necesitan creer en el Evangelio. Veamos Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. La fe que es bíblica, solamente es el resultado de oír la palabra de Dios. Vea lo que dice el texto, leamos todos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted no puede creer en Cristo a menos que usted oiga la palabra del Señor. No puede creer. No puede crecer inclusive espiritualmente aparte de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que ayuda a nuestro crecimiento espiritual. La fe bíblica viene por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Hay una palabra griega empleada en este texto, pisteos, que significa doctrina. Cuando hablamos de la fe, yo tengo fe en Dios. Lo que estamos diciendo es, yo creo todas las doctrinas de la Biblia. Eso es lo que es la palabra fe, doctrinas. Y las doctrinas son el conjunto de enseñanzas de Cristo en el Nuevo Testamento. Entre ellos, la doctrina de la justificación. Hemos sido justificados en la sangre de Cristo Jesús, en la muerte de Cristo. Él pagó el precio por nosotros. La doctrina de que la Biblia es la palabra de Dios y es suficiente. Toda la Escritura es útil para redarguir, para enseñar, para exhortar, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, como decían los reformadores protestantes en el siglo XVI, sola fide, sola escritura, solamente la Biblia, solo la fe, nada más. Esto es todo lo que necesitamos, la Biblia. Aquí está toda la revelación de Dios. Sin esto no hay fe que agrade a Dios. La única manera por la que una persona puede ser salva, limpia, hacer buenas obras, es por medio de la palabra de Dios. Vayamos a Juan capítulo 15, versículo 3. En el Antiguo Testamento, las personas eran purificadas con agua. De ahí que en el templo había un lavacro en el frente del atrio, donde los sacerdotes tenían que lavarse continuamente para estar limpios, para realizar todas las obras del templo. En las bodas de Caná de Galilea, capítulo 2 del libro de Juan, Jesús hace un milagro y convierte el agua en vino para introducir una nueva enseñanza en el Nuevo Testamento, hablándonos ahora de que ese vino era símbolo representativo de la sangre de Cristo que habría de ser derramada en la cruz del Calvario. Dice el verso, leamos todos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra de Dios la que limpia nuestra vida. Entre más palabra de Dios almacenemos nuestra vida, más meditemos, más creamos, nuestra vida será transformada. Veamos en segundo lugar, la gracia de Dios es la que salva. Segunda de Timoteos capítulo 1 versículo 9. Segunda de Timoteos 1, 9. Jesús no nos va a salvar en el futuro. Jesús nos salvó ya a los que hemos creído en Cristo. ¿Qué dice el texto? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué le parece? La gracia nos fue dada antes que naciéramos, inclusive ya estaba disponible para nosotros. Era un asunto de creer
o no, recibirla o no, apropiarnos de ella o no, pero ya estaba disponible para nosotros. Y el llamamiento con que nos llamó es un llamamiento santo. De ahí que cuando el cristiano viene a los pies de Cristo, tiene que haber una separación entre el cristiano y el mundo. Usted no puede ser cristiano y estar borracho en su casa o en la casa de otra persona o en un bar. Usted es un hijo de Dios ahora. No puede estar controlado por elementos externos. Usted no puede estar drogándose en su casa o con otras personas. Ya no puede estar en esa vida. La palabra santificado significa que hemos sido separados, apartados, consagrados para Dios, no consagrados para el Señor un día y el otro día para el diablo. Así no es la vida cristiana. Es para Cristo, solamente para Cristo y por Cristo y nada más que Cristo. El diablo no nos ofrece nada bueno, solamente destrucción. La persona no se da cuenta en el momento. El diablo le dice que puede disfrutar de esta vida, pero nunca le habla de las consecuencias. De las consecuencias habla la Biblia: condenación eterna. Tenemos que separarnos. No es posible ser cristiano y continuar involucrado en el mundo de ideas, de costumbres contrarias a la palabra de Cristo. Ya usted debe saber cuáles son las consecuencias. Ya en algún momento ha experimentado las consecuencias y el vacío espiritual de la lejanía que representa caminar en el mundo y afuera de Cristo Jesús. En el mundo no hay ninguna seguridad. El mundo ya es inseguro de por sí. Imagínense afuera de los caminos del Señor. Cuando Cristo es el único lugar de seguridad, el único lugar de esperanza, el único dador de las bendiciones. Todas las bendiciones vienen de lo alto. El hecho mismo que usted está escuchando, viendo, esa es una bendición de Dios. Hay personas que no pueden ver ni oír. Como consecuencia, están ajenos completamente a lo que acontece en este mundo. Están en este mundo, pero no son parte de él. Están ciegos. No pueden oír nada, no pueden ver. Nosotros tenemos la bendición de oír y de ver y de valernos por nosotros mismos. ¿Para qué? ¿Para que vivamos nuestra vida? Para que sirvamos al Señor. Para eso Dios nos ha creado. Ningún ser humano es digno de ser salvo, sino que hemos sido comprados por precio. El precio es la sangre de Cristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no pertenecemos a nuestro señor anterior, que era el diablo. Éramos hijos de ira, hijos del diablo. Ahora somos hijos de Cristo Jesús, de nuestro Padre Celestial. Y Él nos compró con un precio. Nos compró con su sangre. En el momento que nosotros hacemos una confesión verbal de que invitamos a Cristo a venir a nuestra vida y creemos el Evangelio, en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo. En el momento de nuestra conversión, de nuestro nuevo nacimiento, y somos propiedad de Cristo. Si usted va al supermercado y llena su carretilla de comida y sale sin pagarla, va a ir a la cárcel. Usted está robando algo que es propiedad del supermercado. Pero si usted pasa por la caja y paga y tiene un recibo en sus manos que detalla cada producto que está en su carretilla y lo para la policía en la salida, usted puede defenderse con el recibo y pueden chequear todos los productos que usted ha pagado. Tiene el recibo en su posesión. Usted y yo llevamos no un recibo, llevamos un sello. El sello es el sello del Espíritu Santo, de que hemos nacido de nuevo. Y el diablo conoce la diferencia. El diablo sabe en cuál vida hay sello y en cuál vida no hay sello. Puede que usted no sepa si hay sello en otras personas. Usted tiene que estar seguro que hay sello en usted. Tiene que estar seguro que usted en efecto ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Y si está seguro que ha sido comprado con la sangre de Cristo, usted le pertenece a Cristo, no al mundo. Tenemos que entender con claridad la vida cristiana.
Dice, nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Veamos 1 Corintios 6:20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Otra vez el apóstol Pablo, primeramente escribiendo a Timoteo, ahora escribiendo a la iglesia en Corinto. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar, usarlos, consagrarlos para el servicio del Señor. Segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Veamos lo que dice el texto. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué le parece? Por causa del Evangelio, nosotros hemos adquirido inmortalidad. Ya no moriremos eternamente. Puede que muramos físicamente, pero no eternamente. Porque la palabra muerte espiritual significa separación total de Dios. Cuerpo, alma y espíritu en el infierno o en el lago de fuego eventualmente, separados de Dios para siempre. En el caso nuestro, la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. La primera podrá tener poder, a menos que Cristo venga por su iglesia en nuestros días. Pero la segunda muerte no tiene poder. Nunca más moriremos. Solo moriremos físicamente porque estamos vivos en Cristo Jesús. Y entonces tendremos inmortalidad, y la inmortalidad nos ha sido dada por causa del Evangelio de Jesucristo. Mientras que la gente sin Cristo estará muerta. La muerte significa separación. Estarán separados de Dios por la eternidad. Pasarán millones, billones, trillones, cuatrillones de años, quintillones, sextillones, y cuando termine ese tiempo se repetirá otra cantidad y otra y otra y otra y otra y otra por la eternidad, sin la posibilidad de que esa persona sea reconciliada con Dios, porque su oportunidad es ahora que está en vida. Pero el que cree en Cristo ha sido reconciliado con Cristo. Nunca, nunca el cristiano, el verdadero cristiano, el que cree en Cristo, nunca estará separado de Cristo Jesús. Nunca. Pablo dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar, ni en esta vida, ni en la eternidad, porque Cristo nos compró con un precio. Somos propiedad de Él. El diablo odia la palabra de Dios y desprecia el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el único medio por el cual una persona puede ser salva. Una persona no puede ser salva a menos que escuche, crea y reciba la palabra de Dios. El Evangelio de Cristo está centrado en la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que cualquier persona piense de la palabra de Dios, no importa. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. No importa cuántas personas en Washington, en Seattle, en Oregon, no importa lo que están diciendo las personas públicamente en contra de la palabra de Dios, en contra de Cristo. No importa que el Corán diga que Jesucristo no murió en la cruz del Calvario, que Jesucristo no es hijo de Dios. No importa que cada mezquita musulmana sobre el planeta tiene una inscripción en árabe que dice Alá no tiene hijo, y el Corán dice que Jesús no murió en la cruz. No importa lo que ellos digan, Jesús murió en la cruz, punto. Jesús es hijo de Dios. Jesús es Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Todos seremos confrontados por la palabra de Dios en el día del juicio. El Catecismo Católico Romano dice que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue cruenta, pero que en la misa es un sacrificio perpetuado de manera incruento.
En otras palabras, el diablo es más benevolente que Dios el Padre. Está diabólico eso, ¿verdad? Jesús no puede ser sacrificado. Su sacrificio fue cruento. Y fue cruento por culpa tuya y la mía. Murió en nuestro lugar. Él no tenía por qué morir. La persona que muera rechazando a Cristo tendrá que pagar el precio por el resto de la eternidad. Salmo 119, 89. Dice el texto: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La pueden quemar todo lo que quieran los chinos en este momento. Están quemando cientos de miles de Biblias. Están pidiéndole a los cristianos que renuncien a Cristo, que pongan rótulos de Mao Zedong y Xi Jinping en sus casas y adoren a estas dos personas. Los están echando a las cárceles, ejecutándolos, persiguiéndolos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. El cielo está a una distancia tal que ningún comunista, ningún revolucionario, ningún terrorista estará al alcance de quemar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios salió de la boca de Dios y no puede ser quebrantada, y su palabra permanece en los cielos. Dios había diseñado y perfeccionado el plan de salvación antes que el mundo y el ser humano fueran creados. Efesios 1:4 dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La muerte de Cristo no fue accidental. La muerte de Cristo fue planificada. Fue planificada antes de la fundación del mundo. En el atributo de omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, Dios miró que el hombre iba a pecar. Si el problema no fue Dios, el problema fuimos nosotros. Fallamos a la expectativa de Dios. Pero en su misericordia murió por nosotros y nos salvó. Pero dice la Biblia que no perdonó a los ángeles que pecaron. Ellos no tenían ninguna excusa de pecar. Estaban en el mejor ambiente del universo, en el cielo, en el lugar más santo de Dios, y ahí pecaron. Y les costó su lugar en el cielo y su condenación por el resto de la eternidad. Tercer lugar, para terminar, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Amados, la salvación es una iniciativa divina. Si el Dios de la Biblia no decide salvarnos, ningún ser humano nos puede salvar por muy buenas intenciones que tenga. No solo no sabíamos cómo salvarnos a nosotros mismos, tampoco sabíamos que necesitábamos de salvación hasta que Cristo nos llamó a la salvación. ¿Se da cuenta? Estábamos ciegos, estábamos perdidos, estábamos en estado de condenación. Dios nos tuvo que llamar a la salvación. Dios te está llamando a ti. Te está llamando a la salvación. Efesios 1:4, como leímos hace un momento, dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos, apartados, reservados, consagrados, dedicados al Señor. Veamos 1 de Pedro 1 del 18 al 21. 1 de Pedro 1 del 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestarlo en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, porque vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. El apóstol Pedro otra vez, dándole la gloria a Jesucristo, reconociendo la salvación que solamente está en Cristo. Amados, un leopardo no se puede quitar las manchas que tiene sobre su piel. Así nació. Asimismo, el pecado solo puede ser limpiado por medio de la sangre de Jesucristo. En Jeremías 2:22 la Biblia dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Primera de Juan 1:7: pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, no las obras, no el perdón de un hombre. Cristo es el único que perdona los pecados. Su sangre es la única que nos limpia. La salvación viene de Cristo, por Cristo y a través de Cristo, no por las obras de seres humanos pecadores. Estamos viviendo en los últimos días de la gracia de Dios. Dios está invitando a todos los hombres en todo lugar a la salvación. El último intento para que el ser humano le sirva a Dios, viva para Dios y le honre como el único Dios verdadero. Todo esto está a punto de llegar a su final. Cuando la última persona que habrá de ser salva sea salva, la iglesia será llevada a los lugares celestiales con Cristo Jesús. La pregunta es, si murieras en esta noche, ¿dónde iría tu alma? Probablemente me digas al cielo y la pregunta es ¿por qué? O a lo mejor me digas al infierno, la pregunta es ¿por qué? Tienes que tener una respuesta. La respuesta está en la persona de Cristo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Padre, te rogamos por cada persona que ha escuchado tu palabra. Te pedimos que inquiete el sueño de aquellos que aún no conocen a Cristo. También inquieta nuestro sueño para que podamos compartir tu palabra, para que tengamos la pasión de compartir el único mensaje que puede dar inmortalidad en la vida del ser humano, que nunca más morirá y estará en tu presencia por el resto de la eternidad. Santifica tu palabra y te rogamos que produzca frutos para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén.